Romanos capítulo 5, la palabra del Señor dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos justificados en su sangre, por él seremos salvos porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa es la palabra de Dios. Este es el capítulo 5 del libro de Romanos. Hemos reflexionado en los primeros 4 capítulos y hemos sido, el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo de Dios, escribió, escuchemos esto, para la raza humana, para la humanidad. Dios, el Dios que creó al ser humano, vino a esta tierra hace 2000 años. El Dios creador del universo se hizo un ser humano y caminó aquí en la tierra entre nosotros los seres humanos. Y es Cristo Jesús, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese mismo Jesucristo que vino aquí a la tierra hace 2000 años, que lo crucificaron, que murió y que lo sepultaron y estuvo muerto 3 días y 3 noches y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese mismo Jesucristo le reveló al apóstol Pablo, el que escribió esto que acabamos de leer, le reveló esto que acabamos de leer. Fue guiado este hombre llamado Pablo. Y a propósito, ustedes saben quién era él, porque el capítulo 1 hablamos de cómo él, realmente el apóstol Pablo, era un judío muy elocuente de la tribu de Benjamín, dice hebreo de hebreos, un docto, un erudito, un intelectual, pero no creía en Jesucristo. Y comenzó a perseguir a los cristianos. ¿Para qué? Para que los mataran, para que los metieran a la cárcel, solamente por creer en Jesucristo. Y en una ocasión Jesucristo se le apareció a este hombre y a partir de ahí cambió su corazón. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 9 la conversión de este hombre? Iba a un lugar a agarrar, a atrapar más cristianos para encarcelarlos o que murieran a pedradas. Y Jesucristo se le apareció. Lo primero que le dijo es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre le dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Lo interesante es que este hombre llamado Saulo no perseguía él a Jesucristo. Él perseguía a los cristianos, a los que creían en Jesucristo. Pero Jesucristo dijo: me estás persiguiendo a mí, Saulo,
porque perseguir a los cristianos es perseguir al Hijo de Dios. Odiar a los cristianos es odiar al Hijo de Dios. Rechazar a los cristianos, de acuerdo a la Biblia, está rechazando al Hijo de Dios. Y en Romanos, los primeros capítulos, el apóstol habla de la justicia de Dios, de la necesidad que cada ser humano, no importa nacionalidad, grupo étnico, cultura, color de la piel, vale un cacahuate para Dios el color de la piel, para el ser humano esa es otra cosa, pero el color de la piel, Dios nada más ve seres humanos que nacen muertos espiritualmente. Todos nosotros cuando nacimos muertos espiritualmente. Y Dios por medio de este hombre le dice que ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios por guardar la ley, por guardar los 10 mandamientos, por guardar los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, es decir, por el sistema de ley. ¿Qué es esto del sistema de ley? De comportamiento, de moralidad, de ética, de principios morales, de valores morales. Eso es ley. Porque yo me porto bien, hago esto, no hago aquello, etc. Y Dios dice, nadie, no flesh will be justified before God. Ninguna carne, es decir, ningún ser humano va a ser justificado delante del Dios del universo, el que nos creó, solamente por tratar de portarse bien. Porque saben que no hay ningún ser humano que se porte lo suficientemente bien como para que impresione a Dios y que diga, wow, ¿cómo te has portado bien, tú Panchito o María? No, a ti te voy a salvar solamente porque te portaste bien. No existe ese ser humano. Y cuando la gente dice, bueno, yo hago lo mejor que puedo, yo no me meto con nadie, pero ese no es el problema delante de Dios. Ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios por tratar lo mejor de portarse bien. Un solo pecado te hace digno y reo de muerte y de rechazo de parte de Dios. Porque el apóstol Santiago dice que si una persona guardare toda la ley, pero fallare en un punto, por ejemplo, un mal pensamiento, imagínense. ¿Has tenido un mal pensamiento? No levanten la mano, no estoy pidiendo. ¿Has tenido algo en tu corazón? ¿Has hecho algo malo? ¿Has pecado? Bueno, de acuerdo a la Biblia dice, si una persona guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, violare un punto de la ley, dice, ya violó toda la ley. Te has hecho transgresor de toda la ley de Dios. Y la paga por violar un punto de la ley de Dios no es una pela, hermanos, no es una paliza, no es te voy a dar no. Delante de Dios, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, la paga de violar un punto de la ley es muerte y condenación, es infierno. ¿Qué cosa es esto, hermanos? Bueno, eso enseña la Biblia. Por eso, a los ojos de Dios, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, ningún ser humano va a ser justificado delante de Dios por su propia justicia, por su propia moralidad, por tratarse de portarse bien, ninguno. No importa la gente religiosa, a propósito, recuerden, Dios no va a justificar a los que van a una iglesia, por muy devotos y sinceros que sean. No hay iglesia que salve. Puede pasarse la vida uno yendo a la iglesia los 7 días de la semana y Dios no te va a salvar por eso, no te va a justificar. Solamente por la fe en Jesucristo. Dios es el que originó la salvación. Y Dios es el único que pone la forma la manera en que un ser humano, esto es lo que la Biblia enseña, la manera en que el ser humano va a ser justificado delante de mí, va a ser salvo, es solamente por la fe en mi Hijo Cristo Jesús.
Eso enseña la Biblia. Entonces, vean, el apóstol Pablo habló claramente. Si quieren después, si quieren ojear, si quieren en este momento estar ojeando la Biblia de papel, el teléfono tal vez, pues scroll up o down. Pero eso es lo que enseña la Escritura y dice solamente por la fe de Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué más fácil queremos, ¿cierto? Si Dios para poder salvarnos nos pidiera algo bien difícil, ¿quién estaría dispuesto a hacer algo sumamente difícil que Dios nos pidiera para no ir a la condenación eterna, para no ir al infierno? ¿Cómo no vamos a estar dispuestos a hacerlo, cierto? Aunque fuera lo más difícil, creo que yo estaría dispuesto. Yo no quiero ir al infierno, yo quiero estar con Dios por todo el tiempo, por toda la eternidad. Pero Dios no nos puso algo sumamente difícil. Lo único que requiere el Señor para cada ser humano es, ¿qué cosa? Fe en el Señor Jesucristo. ¿Hay algo más fácil de eso? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Hay algo más fácil, hermanos? ¿Puede haber algo más fácil que decir, mijo, cree en Jesucristo y en toda la obra que Él hizo? Y esa es nuestra única esperanza. La justificación de todo ser humano la logró Jesucristo hace 2000 años con su muerte. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él murió por ti y por mí, por todos y cada uno de los seres humanos. Jesucristo tomó nuestro lugar. Yo merecía estar en la cruz. Tú merecías estar en la cruz, no Cristo Jesús. Él fue el ser humano perfecto, jamás cometió un pecado. Cristo aún le dijo, ¿quién de ustedes me acusa de un pecado? Y saben, a viejitos y jóvenes y todo, no le pudieron acusar nada, porque no tenían nada con que acusarle. Lo que le acusaron era mentira. Y por eso fue crucificado, por la mentira. Pero Jesucristo, cuando murió hace 2000 años, Él murió por ti. Cristo murió por ti, para mostrarte su amor y para que tú y yo ni nadie más tenga que ir al infierno. No hay razón por qué seres humanos vayan al infierno el día de hoy. No hay razón. Dios ya proveyó, nos dio su preciosa providencia, nos dio el camino a la salvación. Y es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así de sencilla es la salvación. Cuando Cristo murió por nuestros pecados. Cristo, por eso la Biblia, lo que vamos a estar viendo, lo que estamos viendo es que Cristo perdonó todos y cada uno de tus pecados, pasados, presentes y pecados futuros que todavía no cometes ni cometemos. Jesucristo hace 2000 años nos perdonó perfectamente, 100%. No nos dejó un solo pecado sin perdonar. Si Jesucristo hubiera perdonado 99.99% de tus pecados, ese 0.01% te manda al infierno, porque Dios no tolera pecado. Cero. Esa es la santidad de Dios que nos crió. Pero la justicia es muerte, tienes que morir. ¿Pecaste? ¿Quién pecó? ¿Quién ha pecado de nosotros? Bueno, el castigo es muerte. Ese es el veredicto. Y alguien ya lo tomó por ti hace 2000 años. ¡Qué tremendo es el Evangelio! ¡Qué precioso el Evangelio! Entonces, la justificación es solamente por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios, Creador de los cielos y de la tierra. No hay salvación por portarte bien, no hay salvación por ir a la iglesia, no hay salvación por orar, no hay salvación por leer la Biblia. Todo esto puede guiarte hacia la salvación que es en Cristo Jesús.
simple, sencillo, es creer en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, recuerdan, en el capítulo 4 menciona a David, menciona a Abraham, que sin hacer ningún rito religioso, Abraham ni se circuncidó ni nada, pero creyó. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Abraham creyó, y eso, su fe, le fue contada por justicia. La fe del Señor le fue contada. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Y es lo mismo para nosotros. Ten fe. Y recuerden, fe es una cosa, creer es otra cosa. La mayoría de la gente cree en Jesucristo, como el diablo cree en Jesucristo, los demonios creen en Jesucristo. Pero no, es creer. Ahora, ten fe. Ten fe, pon tu confianza en eso que dices que crees en Cristo Jesús. Y en el capítulo 5, entonces, ya resumiendo, vean ese pues. Yo leo la Biblia, la versión Reina Valera 60, y si tienes tu Biblia, están leyendo su Biblia, lean su Biblia, apunta con el dedo. Apúntalo, porque eso es importante. Una cosa es mi palabra. Otra cosa es que en ese momento que tú tienes tu Biblia abierta y la ves, el Espíritu Santo de Dios te va a hablar directamente a ti. Justificados entonces por la fe, dice el Señor. ¿Qué cosa tenemos? ¿Qué cosa tenemos justificados por la fe? Paz. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para ¿con quién? Paz para con Dios. Justificado. ¿Qué cosa es esto? Ser declarado justo, recto por un juez. Y en nuestro caso, hablando espiritualmente, es el juez supremo es Dios. Y su ley es inquebrantable. Su justicia es perfecta. Y Él no tolera, Él no solapa, a Él no se le da un soborno. A Él no le vas a dar mordidas. A Dios no. Él quiere perfección, acuérdense. Tienes que ser perfecto para Dios, para que te acepte en el cielo, para que te acepte Dios en su presencia. Tienes que ser 100% perfecto, no cometer ni un pecado desde que naces hasta que te mueres. Y la cosa es, pues entonces, ¿quién va a poder ser salvo? ¿Cierto? Y Cristo dice, para lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Porque no hay nada imposible para Dios. Y en el precioso plan de la salvación de Dios es que Cristo iba a vivir la vida perfecta que nosotros nunca podremos vivir. Jesucristo iba a cumplir la ley de Dios desde que nació hasta que murió. No violó ni un solo punto de la ley de Dios. Y cuando tú rindes tu vida a Jesucristo, cuando tú dices, Señor, ven a mi vida, tú estás recibiendo la vida resucitada de Cristo Jesús. Esa es tu unión con Cristo Jesús. En Cristo hay perdón de pecados. No en la confesión a un sacerdote, no en la confesión a un pastor, no en la confesión a nadie. No existe perdón de pecados confesando a un ser humano, a otro pecador, a otro que nació muerto espiritualmente. Solamente en Cristo hay perdón de pecados. De manera que la salvación es un día en tu vida entender que naciste muerto espiritualmente y que necesitas vida. Y que por tu propia justicia tú no puedes ser salvo. Y entender que Cristo hace 2000 años, Él vivió su vida perfecta, 33 años más o menos, cumplió la ley de Dios de principio a fin, no violó ni un punto, y Él murió porque recibió el castigo que tú merecías por el pecado tuyo. Él tomó tu pecado. Y dice la Biblia, al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros, Dios lo hizo a Él pecado, con un propósito, para que en Cristo Jesús seamos hechos la justicia de Dios. Y somos hechos justicia de Dios. Estás en Cristo Jesús, has sido hecho justicia de Dios. Y como le decía el mes pasado, ¿qué tan justa es la justicia de Dios? Perfectamente justa. Así es la justicia de Dios. Bueno, ese eres tú.
perfectamente justo. Cuando Dios te ve a través de Cristo Jesús, ¿sabías que te ve así de santo y así de justo como el mismo Jesucristo? ¿Sabes que por la sangre del Hijo de Dios, si tú has aceptado a Cristo Jesús, cuando Dios te ve, lo único que ve por fuera y por dentro es a su Hijo Cristo Jesús? Porque Cristo es nuestra vida y estamos revestidos de Cristo Jesús. Y decía el mes pasado, es absurdo enseñar en iglesias cristianas de que tú eres cristiano pero puedes perder tu salvación. Eso es absurdo. Eso es blasfemia, lo voy a decir. Eso es blasfemia decir que un cristiano puede perder su salvación. Porque eso es hacer afrenta a la muerte del Hijo de Dios. Eso es pisotear el Espíritu de gracia. Eso es rechazar la sangre de Cristo Jesús. Porque primera de Juan dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Primera de Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 7. De manera que justificados pues por la fe, somos declarados justos al pecador. Dios declara justo al pecador. Literalmente es habiendo pues sido justificados. Porque el apóstol Pablo está razonando de lo que acaba de decir. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Dice, muy bien, ¿entendieron? Ni judíos ni gentiles se pueden salvar por portarse bien. Todos están condenados, todos están bajo ley, todos no hay esperanza a menos de que pongan su fe en Cristo Jesús. Dice, justificados pues por la fe, estamos teniendo para con Dios paz. Tenemos paz para con Dios. Pero es por medio de la fe o de fe, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y es literalmente eso estamos teniendo, es continuamente. Tenemos en el sentido de, por eso es que estamos teniendo paz para con Dios. No existe un instante en que esta declaración deje de ser verdad. La raza humana, aquí está el mundo, aquí está el ser humano en relación con Dios, desde la perspectiva de Dios, ya no hay enemistad, ya no hay problema. Estaban en enemistad, el hombre enemigo de Dios, Dios en enemistad con el hombre. Pero cuando vino Cristo Jesús, o sucedió algo de parte de Dios, cambió su actitud de enemistad hacia el ser humano, hacia la raza humana. Y Dios nos justificó, están justificados. ¿Quiénes? Toda la humanidad. Toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad. Satanistas, pecadores, perversos, ateos, lo peor, están todos justificados por medio de Cristo Jesús. Entonces, lo que sucedió con la justificación, los dos estaban enemigos, pero Dios cambió su actitud. Delante de Dios, la raza humana ya hay paz para con Dios. Lo único que necesita ahora es, ¿qué vas a hacer tú como ser humano? Si Dios ya cambió, lo que Dios espera es el ser humano ahora dar el paso de fe y ponerse o recibir o aceptar esa paz que se obtiene solamente por medio de Jesucristo. Paz de la humanidad con su Creador. Paz es lo opuesto ¿a qué? A guerra, ¿cierto? Paz es lo opuesto a enemistad, a conflicto, a mala relación. Cuando está el esposo y la esposa, ¿saben lo que estoy hablando? En enemistad, en los esposos cuando están en enemistad, esa sensación, mala relación, pésima relación. Enemistad, guerra, conflicto, mala relación, era nuestro estado espiritual con respecto al Creador, a nuestro Creador. Era enemistad. Y Dios y el hombre estaban en muy mala relación antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Había enemistad, había guerra, pero ahora el ser humano, la raza humana realmente puede tener paz con Dios.
En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para paz es shalom. ¿Han oído esa palabra hebrea? Shalom. Shalom significa, es el antiguo concepto de paz, pero arraigada en la palabra shalom, significa esto plenitud. En el hebreo, la paz no es solamente no guerra. En el hebreo, esa palabra shalom es más profunda. Sí es ausencia de guerra, ausencia de mala relación, pero significa plenitud o completeness. Si existe en español esa palabra, yo la inventé, completud. No existe completud, pero es completeness, de algo de completo, solidez, salud, seguridad, prosperidad, lo que conlleva la implicación de algo permanente. Hay un rabino hebreo, Robert Kahn, de Houston, Texas, y resume los distintivos de la paz romana, la paz romana cuando Cristo vino. Ellos tenían su paz, pero la resume con el distintivo del shalom hebreo. Escuchen esto, hermanos, dice: uno puede dictar la paz. Estoy pensando en la paz romana. Shalom es un acuerdo mutuo. Piensen en los gobiernos que se supone que están en paz. Dice, la paz es un pacto temporal. La paz que se hace por un tratado, ¿cierto? Tratado de paz. Ok, vamos a firmar, ya está toda la televisión, ¿cierto? Los líderes de estos países, fotografías y están los dos firmando un tratado de paz. El shalom es un acuerdo permanente. Uno puede hacer un tratado de paz. Shalom es la condición de la paz. La paz puede ser negativa, es decir, la ausencia de problemas, la ausencia de conmoción, la ausencia de guerra. Shalom es positivo. El shalom, hermanos, es la presencia de la serenidad. Ese es el shalom hebreo. Eso estamos hablando de lo que Dios realmente puede hacer en cada ser humano, en cada individuo. La paz puede ser parcial, el shalom es completo. La paz puede ser fragmentaria. Una vez más, el shalom es completo. Y en Romanos capítulo 5, justificados pues, o habiendo sido justificados pues por la fe, tenemos ahora paz para con Dios. Paz para con Dios. Paz delante de Dios. Esa palabra para con, si ustedes leen Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien se sabe de memoria Juan 1:1? Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Esa declaración, esa expresión en el texto original es exactamente lo que significa, lo que estamos viendo aquí. Paz para con Dios. La palabra en el texto original es frente a frente, face to face, delante de Dios. Tenemos paz para con Dios, pero la Biblia dice, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Dice la Escritura, hermanos, Romanos. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vean, esta es la verdadera y profunda paz que el alma de todo ser humano busca desesperadamente. Y San Agustín, padre de la iglesia, dijo, nosotros fuimos hechos para ti. Y nuestra alma no encuentra descanso hasta que lo encuentra en ti. El alma del ser humano nunca tendrá descanso. Nunca puede o podrá experimentar ese shalom de Dios aparte de Cristo Jesús. La religión no provee, no te da la paz de Dios. El portarte bien una vez más no te da la paz. Tu buena intención, porque el día de hoy vivimos en una sociedad donde dice lo importante es que tengas fe.
Dios conoce tu corazón. Tú, si eres sincero, entonces órale a la santa tortilla, al santo sapo. Órale tú, Dios mira tu corazón. Y lo importante es que tengas fe. Basura y mentira salida del fondo del infierno. Satanás es el que dice eso, porque es contrario a lo que la verdad de Dios dice. Necesitamos tener fe en un objeto correcto, no en el incorrecto. Y el objeto correcto, de acuerdo a las santas escrituras, es solamente el Hijo del Dios vivo y verdadero. Esa paz para con Dios, paz y tranquilidad en su conciencia, el ser humano. Lo opuesto a esta paz es enemistad para con Dios. El ser humano rechaza, aborrece tristemente y odia a Dios debido a que en su mente piensa que Dios está en enemistad contra él. Gente que no quiere ir a una iglesia porque su conciencia, deep down in his heart, en lo profundo de su corazón, cree, no, Dios no, porque sabe cómo se porta el ser humano. Y cree que Dios está enojado. Cree que Dios nada más le va a decir, te vas al infierno. Dios anda correteando al ser humano. Dios anda detrás de cada individuo, buscándolo para darle su amor, para que vea cuánto Dios lo ama. Y esta es la muestra de amor. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. De manera que cuando uno cree, cuando tú te arrepientes precisamente de tu incredulidad con respecto a Jesucristo. No te arrepientes de todos tus pecados. Como dice, arrepiéntete de todos tus pecados. No. Tus pecados no son el problema. Tus pecados ya fueron perdonados hace 2000 años atrás. Y Cristo perdonó todos tus pecados. No digamos a la gente, arrepiéntete de todos tus pecados para que Dios te salve. ¡No! El Evangelio es decir, mira, hace 2000 años el Hijo de Dios murió por ti. Cristo murió por ti y te perdonó todos tus pecados. Pero hay un pecado que no fue perdonado en la cruz y es la incredulidad. Eso te lo deja Dios a ti y te tienes que arrepentir de tu incredulidad con respecto al Hijo de Dios. Cuando tú te arrepientes, reconoces que eres pecador, reconoces que has pecado y reconoces lo precioso de la obra de Cristo y dices, Señor Jesucristo, me arrepiento con respecto a ti, creo en ti. Tú en verdad eres el Hijo del Dios vivo y verdadero, eres mi Salvador. Y el día de hoy, Señor Jesucristo, te abro mi corazón, te abro mi vida y te invito, ven Cristo. Te necesito, Señor. Hazme una nueva criatura, Señor. Regenérame con el poder de tu Espíritu Santo. Te arrepientes con respecto a la incredulidad. Cada vez que se predica el Evangelio, el Espíritu Santo está trabajando en ese corazón que está escuchando. Activamente el Espíritu Santo le está dando convicción de pecado, convicción de pecado, convicción de pecado. Tienes que arrepentirte, tienes que confesar a Cristo Jesús. Es tu única esperanza, no hay salvación fuera de Cristo Jesús. Y Dios le da al ser humano libre voluntad. Tú escoges, uno escoge. Honestamente, cuando uno entiende lo que es el Evangelio, cuando tú ya te arrepentiste, no, digo, ¿por qué? ¿Qué es